Muy buenas noches a todos, bienvenidos hoy a su programa Masterclass. Hoy 19 de abril y ya siendo las 20 horas 8 de la noche, damos comienzo nuevamente después de una breve pausa por el periodo vacacional, hoy con un gran programa. Como siempre agradecemos su valiosa presencia, ya que disponen de su tiempo para aprender, para reflexionar y sobre todo para estar presentes en esta gran plataforma de aprendizaje. Medical Legal Center, como siempre, agradece su amable atención y los invitamos a que continúen todo el programa. Sin duda alguna, mucha controversia, mucha información, y el programa de hoy pretende tener una objetividad en cuanto a la información sobre una propuesta de ley que más adelante vamos a dar a conocer. Asimismo, queremos recordarles que Medical Legal Center pone a su disposición cualquier asesoría que requiera su colegio, su agrupación, y tan solo tiene que escribirnos al correo atención.mlc@gmail.com. Recuerden que tenemos que escribir atención sin acento, atención.mlc@gmail.com, y con todo gusto estamos para atenderla. Asimismo, ponemos a su disposición más de 30 temáticas para que lleve a su colegio información sobre el marco jurídico que hoy en día norma su ejercicio profesional. Importante prevenir y trabajar con tranquilidad. Estas pláticas pueden ser presenciales o vía Zoom en 45 minutos y son totalmente académicas. De la misma forma puede llamarnos al 800-215-0818 y nuestro departamento de atención a afiliados con gusto tomará sus datos, o también enviar el correo a atención.mlc@gmail.com solicitando la plática. También queremos decirles que a través de nuestras redes sociales siempre tenemos información importante para que tenga usted más conocimiento de nuevas normatividades, de jurisprudencias, de modificaciones a las leyes, al Reglamento General de Salud, que sin duda alguna le ayudarán a trabajar con mayor seguridad en su ejercicio profesional y a prevenir situaciones de responsabilidad legal. Bien, y ahora quiero dar paso para presentar a nuestro invitado de hoy, que ya por muchos de ustedes es conocido. Él es el licenciado Abraham Amiud Dávila Rodríguez. Él es nuestro director actualmente y hoy en día ponente de muchas sesiones. Entonces me voy a permitir leer una parte de su amplio currículum. Él es Abraham Amiud Dávila Rodríguez, es director general de Medical Legal Center, Salomon Warner de México. Es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con maestría en Derecho Constitucional. Actualmente está cursando un doctorado en Derechos Humanos en un programa nacional de posgrados de calidad. Asimismo, se encuentra participando en el programa de alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y ocupa el sitial de Derecho Sanitario en la Academia Mexicana de Cirugía. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida hoy a nuestro invitado, el licenciado Abraham Dávila. Licenciado Abraham, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Mi querido Armando, muchísimas gracias. El agradecido siempre un servidor. Bueno, pues esta plática responde a mucha inquietud que hay en la comunidad médica hoy en día, donde se ha generado sin duda alguna, quizás a veces hasta desinformación, y por eso es que solicitamos que usted, que ha estado trabajando cercanamente esta iniciativa de ley o de reforma de ley, nos pueda platicar el estatus y darnos una información fidedigna. Entonces, vamos a agradecer que en su ponencia nos presente los comentarios más sobresalientes al respecto, y al terminar demos un espacio para las preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Como siempre, agradecemos a todos nuestros ponentes que de una forma altruista nos comparten su experiencia, nos comparten su conocimiento para que todos estemos debidamente informados. Entonces, licenciado, puede comenzar. La voz y el video son suyos, y al terminar nuevamente coincidimos para dar paso a los comentarios de nuestra audiencia. Buenas noches y bienvenido. Mi querido Armando, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a cada una de las personas que hoy se toman la molestia de conectarse. Siempre un gusto platicar de estos temas con cada uno. Veo a muchos conocidos, al doctor Cuevas, a Teodula, al doctor Duque, en general, José Jesús desde Coatzacoalcos. En realidad, muchas gracias, se los agradezco, los disfruto cada vez que estamos juntos. Puede ser un gran caso el tema de la descriminalización del acto médico. Y vamos a dar inicio, quizás sea una de las pláticas más breves, pero con mucho contenido de cuál es el origen de esta iniciativa.
Y efectivamente, esto comenzó primero por un reclamo de los médicos. Cada vez que iba a dar una plática durante muchos años a las sesiones de los colegios de todas las especialidades, era un reclamo digo, no había una sesión donde el gremio me decía, Abraham, ¿cómo es posible que hoy todavía tengamos a médicos detenidos, médicos que derivado de una atención médica, nuestro único objetivo es salvar vidas, procurar la salud de las personas, atender a personas enfermas, y lo hacemos con mucho gusto porque esto requiere una profesión de vocación, y aún así, con un error o sin error, hay personas, médicos, que derivado de esta atención médica que es notoriamente de buena fe, son detenidos. Entonces, era un reclamo de muchos años. Y uno de los momentos más críticos lo tuvo el caso de los 16 médicos de Guadalajara. Un caso lamentable donde se notó la forma en que de manera ilegal, de manera inadecuada, incluso con mucho desconocimiento, se integran estas investigaciones, en aquel entonces averiguaciones previas en contra de médicos. Aquel entonces había un dictamen pericial en donde un médico establecía que la atención proporcionada a un joven había sido inadecuada de tal día a tal día. Esto es del día 1 al día 5 de mayo. Y entonces el agente del Ministerio Público dijo, a ver, pues del 1 al 5 de mayo veamos en el expediente cuántos médicos atendieron al paciente. ¿Cuántos creen que fueron? Pues sí, 16. Por eso hubo 16 solicitudes de órdenes de aprehensión. Así, sin poder establecer primero si había una causa-efecto entre el daño producido, que era la muerte, con alguna atención médica, pero no, completamente improbable que fueran 16 atenciones médicas las que derivaran en esta, que sean las causas directas necesarias en este caso, la pérdida de la vida, en el peor de los casos. Ante esta situación, el agente del Ministerio Público Federal solicitó en aquel entonces, determinó la consignación de la entonces averiguación previa a un juez federal. Y lo más curioso del caso es que lo hace con un agravante. Él establece que la atención médica fue dolosa. Esto es que hubo una intención de causar un daño cuando per se la atención médica, su naturaleza es que es una atención de buena fe, siempre de buena fe. Ante esta circunstancia donde el Ministerio Público Federal determina la consignación, solicita órdenes de aprehensión al juez, lo hace por este delito con la agravante de dolo. El juez libra las órdenes de aprehensión en contra de esos 16 médicos, 3 de ellos afiliados con nosotros. En aquel momento, como les comentaba, la atención médica siempre ha sido considerada como de buena fe y como consecuencia algún daño derivado de esta se considera culposo. Esto es sin la intención de causar el daño y como consecuencia con todos los beneficios que entonces y hoy marca la ley para ese tipo de eventos. En aquel entonces, el paso a seguir era promover un juicio de amparo a fin de que otorgara a un juez una suspensión, lo que durante muchos años se utilizó, que era un documento que entregaba un juez federal donde impedía una orden de aprehensión con la única condición que se tratara de un delito no catalogado como grave. Entonces, este tipo de delitos no era catalogado como grave, entonces permitía que no fueran aprehendidos por este delito. No obstante, de manera irregular también se llegó a uno de los consultorios, pues, a pesar de que la atención médica se había proporcionado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se acudió a un centro privado donde laboraba uno de los médicos y es aprehendido por la entonces Policía Federal. A pesar de que el juez, le había entregado la suspensión de amparo, le dijo, oiga, pues aquí tengo una suspensión donde dice que no me puede detener.
y el agente apresor no le hace caso. Con eso lo lleva a la delegación de la entonces Procuraduría General de la República o Fiscalía General, y entonces él, por supuesto, que habla a los abogados de particularmente nuestra oficina, fueron a la delegación a ver por qué se detienen a un médico cuando hay una suspensión de amparo. Cuando llegan, justamente estaba el agente del Ministerio Público Federal que conocía del caso, y este agente del Ministerio Público Federal señalaba que claro, que venía este médico aprendido en virtud de que tenía una orden de aprehensión por un delito con esta agravante de dolo, y que al ser considerado entonces como grave no ameritaba la libertad. Esto es, el verdadero objetivo del Ministerio Público era tener a 16 médicos detenidos sin derecho a fianza. Cuando llegaron los abogados de nuestra oficina, inmediatamente revisan el expediente y verifican que, a pesar de que así había sido determinada la consignación por el juez, por el Ministerio Público, el juez no había librado las órdenes de aprehensión como él las había solicitado, sino que las había librado por un delito culposo, tal como era correcto. Esto nuevamente había variado esta modalidad, con lo cual las suspensiones de amparo, por supuesto, que resultaban procedentes e improcedente por ende, improcedente la detención. Ante esta circunstancia lo revisan, en ese momento se señala que de otra forma de haberlo estado, de considerarlo detenido, a ver quién iba a ser el agente aprehensior que se iba a animar a firmar el cumplimiento de la orden de aprehensión, deteniendo y omitiendo una suspensión de amparo, porque en ese momento procedía la queja ante el juez de distrito. Y la violación a una suspensión de amparo acarrea dos grandes cargas para la autoridad. Número uno, la destitución inmediata y la consignación ante el Ministerio Público. Así de grave es la violación de una suspensión. Ante esa circunstancia, los aprensores suben a la delegación, regresan a los minutos y nos dicen, aquí está el médico, realmente lo trajimos para otro evento, pero no era la realidad. La realidad es que sí lo habían intentado solicitar la orden de aprehensión contra los 16 por un delito grave, con una agravante que es este tema del dolo. Esto, por supuesto, como todos lo saben, generó uno de los movimientos médicos más importantes de los últimos 45 años. Con marchas multitudinarias, yo no recuerdo, sé que en la época de Gustavo Díaz Ordaz hubo una manifestación similar, pero nunca había existido una manifestación de esta forma. Ese fue el precedente inicial de lo que hoy vamos a ver de descriminalización del acto médico. Posteriormente, ante este evento, fuimos al Congreso de la Unión para solicitar una modificación o una adición a la legislación penal. En particular, el planteamiento que hacíamos y lo platicábamos con varios jueces de alta jerarquía, con el Poder Judicial, decíamos, a ver, con este sistema, entonces sistema tradicional, detenían a un médico o a cualquier persona por un delito culposo e inmediatamente era liberado, siempre y cuando se garantizaran dos cosas. Una garantía que a su vez, valga la redundancia, garantizara que se iba a hacer frente a la reparación del daño en caso de resultar culpable, y otra que garantizara que no se iba a sustraer de la acción de la justicia. Esto es que no iba a huir para enfrentar el juicio. Pagando estas dos garantías o depositando estas dos garantías, inmediatamente la persona tendría derecho a su libertad. Entonces decíamos, a ver, ¿qué necesidad de vivir el tortuoso momento de ser detenido de un médico? Sí, mejor depositamos las garantías, ambas garantías, previo a que se
libre de una orden de aprehensión, porque al fin y al cabo es lo que le interesa a la parte ofendida. Entonces, soy víctima del delito, si es lo que le interesa, bueno, pues se presentan las garantías y de esa manera no libres una orden de aprehensión, libra una orden de comparecencia y de esa manera pues evita gastos el Estado, los juicios avanzan más rápido, etcétera. Y ese fue el planteamiento que se hizo al Congreso. El Congreso dice, a ver, estamos en este año, tenemos ya la reforma del nuevo sistema de justicia que habla del nuevo sistema de justicia adversarial, que nosotros decimos juicios orales, en el cual ya los médicos no van a tener ese problema. Ya no van a necesitar ni siquiera garantías, porque hoy solamente va a haber prisión preventiva para un grupo de delitos también considerados como graves. Y en este grupo de delitos, que en el sistema tradicional eran tantos, hoy son poquititos. Por ejemplo, el robo calificado era un delito que era considerado como grave con el anterior sistema de justicia. Hoy con los nuevos sistemas de justicia prácticamente se eliminaron. Entonces quedaron muy poquitos casos donde ameritaban prisión preventiva. Delitos contra la salud, que es narcotráfico, otros más, lavado de dinero, contrabando y algunos otros, si mal no recuerdo. Pero ya no los casos médicos, porque solamente estaba el delito de homicidio calificado, que era, por ejemplo, cuando alguien accionaba un arma de fuego en contra de otra, causaba su muerte, evidentemente era un homicidio calificado, porque existía esta figura del dolo, de la intención de causar un daño. Y como la atención médica, hemos señalado, es per se, por su propia naturaleza, es de buena fe, pues no era ya este tipo de casos, ya no iba a haber médicos detenidos, en pocas palabras, ni un caso. Entonces decían en el Congreso, bueno, pues entonces ya no tiene caso esta iniciativa que plantean, que es muy buena, dice, pero ya viene un nuevo sistema de justicia donde esto ya no va a ocurrir, ya no va a haber médicos detenidos porque los delitos que ameritan prisión preventiva van a ser muy pocas y ya no se actualizan. En los casos de los médicos no encuadran en estas hipótesis, no están los casos médicos. Pues no fue así. Uno de los casos también emblemáticos de este país lo ha constituido el caso Oaxaca, un caso que fue el primer caso donde tuvimos un caso de un médico detenido, también injustamente. No obstante, ya con el nuevo sistema de justicia, y fue importante, principalmente porque fue el primer caso donde vimos toda la comunidad médica que el sistema de justicia, nuestro sistema judicial, el nuevo sistema de justicia adversarial, de juicios orales, fue vulnerado. Sí, fue vulnerado porque eran eventos que no deberían de ocurrir y ocurrieron. Pero ¿cómo ocurrieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era el argumento? Pues el argumento, en el caso particular, yo veía en redes sociales también el tema de algunos reclamos de médicos que decían, y bien fundados, bien orientados, decían, a ver, ¿por qué se considera? El tema es que consideraban este evento como doloso, esto es que existía la intención de causar un daño. Y el planteamiento que hacía el juez para librar para considerar este caso como doloso como consecuencia de los delitos que ameritan prisión preventiva, era que en una carta de consentimiento se establecían todos los riesgos inherentes al procedimiento, entre ellos los que realmente ocurrieron. Y entonces decía, a ver, ¿cómo es posible, decía, que si se sabía, porque así se estableció en la carta de consentimiento, que era un riesgo y que podía ocurrir, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias para, en caso de ocurrir, tener todo preparado para hacer frente a este tipo de eventos? Esto es su argumento, es el que ven en la pantalla,
con paréntesis, dice, si es posible que ocurra un evento adverso, es previsible. Y si es previsible, se deben de tomar todas las medidas. Y si no se tomaron todas las medidas, existe dolo. Ese era su argumento. Un argumento, pues, muy jurídico cuando no se conoce el tema de la medicina. Ante este evento, recuerdo en una entrevista que le planteábamos al Estado, decíamos, a ver, en primer lugar, de establecer esto, por ejemplo, el argumento que contemplaba el juez es que ¿por qué no habíamos operado una fractura de un brazo en un hospital que tuviera cuidados intensivos y podía tener un efecto adverso, un evento adverso? Sin embargo, bueno, pues bajo ese argumento, todas las cirugías, todas, es más, cualquier tipo de atención médica, porque la ciencia, la ciencia de la medicina no es exacta, cualquiera puede generar un evento adverso, una, una reacción a un medicamento puede generar un evento adverso. Entonces, esto implicaba que la autoridad quisiera que estuviéramos operando solamente en hospitales que tuvieran unidad de cuidados intensivos. Y en ese estado solamente había 4 unidades de cuidados intensivos. Entonces, en todo el estado, y solamente en la capital, 2 institucionales y 2 privados. Entonces, bajo ese argumento de la fiscalía, que era en el que sustentaba su caso, pues era muy sencillo decir, bueno, pues a partir de hoy no operamos más que, como toda cirugía tiene un mayor o menor riesgo y podría requerirse una unidad de cuidados intensivos, pues solamente operamos en esos 4 hospitales, lo que hubiera causado un colapso del sistema de salud. Esto es, esta decisión jurídica de considerar la atención médica como dolosa tuvo un origen meramente de palabras jurídicas, pero no en un hecho real en el tema médico. Había que hacerle ver a ese juez que la atención médica no es exacta y como tal, pues no podríamos pensar que en todos los casos iba a pasar un mismo evento, porque cada caso es diferente. No puede darse la solución a un mismo caso, a un mismo caso médico. Y entonces en este caso también se consideró indebidamente que la atención médica era dolosa. De ahí que pasamos, que donde también hubo una gran movilización médica, pasamos a las acciones. ¿Cuáles fueron las acciones? Lo más importante, que no volviera a pasar a ni un solo médico. Esto no puede volver a pasar. Y entonces el planteamiento se hizo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados decíamos, a ver, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Primero hacerlo en cada estado, pero en cada estado implicaba hacer una adición a una ley, pues implicaba una chamba increíble, eso no lo iba a ver yo jamás, que en todos los estados del país se hiciera esta modificación. Entonces se tomó la decisión de hacerlo en una ley general. Y me refiero a una ley general como lo es la Ley General de Salud, que aplica en todo el país. Verbigracia, el caso de los delitos contra la salud. Cuando nos encontramos en los delitos contra la salud, que son los delitos de narcotráfico, estos no están previstos en el Código Penal. Esos están previstos en una ley general, como es la Ley General de Salud. Lo mismo ocurre con los delitos especiales, como en el caso de competencia económica, y en muchas de ley de armas de fuego, etcétera, eso no viene en el Código Penal. Como tal, no era necesaria una reforma o adición en cada código o en cada estado. Por eso son leyes generales. Y entonces se tomó la decisión de hacer este planteamiento en una sola ley general, la Ley General de Salud, para que aplicara
en todo el país. Y fue así que el planteamiento, en primer lugar, yo tengo que decirlo, nos decían, a ver, ustedes preparen la iniciativa, pero si nosotros preparábamos la iniciativa, sabía que teníamos el riesgo de que consideraran que no cumplía un requisito, que no cumplía otro requisito y que iba a ser motivo para ir demorando la iniciativa. De tal forma que nuestro planteamiento fue, y lo recordará el doctor Max Gómez, entonces presidente de la Federación de Colegios de Ortopedia Traumatológica, y bueno, quien estuvo con toda la mesa directiva entonces vigentes ahí, pegados en el Congreso, lo recuerdo, siendo presidente de la Comisión de Salud, Elías Íñiguez, a quien le mando un saludo y siempre mi reconocimiento. Siempre le digo que no creía en él. Y después de que lo hizo, bueno, es uno de los pocos o de los muchos seguramente, pero de los pocos diputados que conozco que se comprometieron y se han comprometido en muchos temas. Elías, muchas gracias. Y en aquel entonces nos decía Elías, bueno, hagan la iniciativa, le decimos, no, a ver, espérame. Si la hacemos nosotros, vas a encontrar un tema para retrasarla o alguien lo va a encontrar. Entonces, a ver, la chamba del Congreso es hacer leyes. Tienen secretarios técnicos, asesores, háganlo ustedes. Yo les voy a decir qué es lo que queremos. Y así se hizo, el entonces secretario técnico, el licenciado Pedro, elaboró la iniciativa, todos estuvieron de acuerdo, se presentó con un grupo de personas y así fue como se hizo este planteamiento. Cabe precisar que con eso no se despenaliza la atención médica, esto no significa que no va a haber penas, no. Significa que no nos van a tratar como criminales, esto es que no va a haber detención porque se va a considerar siempre atención médica de buena fe y en términos del capítulo de delitos culposos, nunca en el de delitos dolosos, salvo los casos expresamente previstos con la ley, que en un momento más lo vamos a ver. Y como consecuencia no desaparece la acción penal, porque a ver, estaba el caso de los pacientes que decían, a ver, con esto ya no nos van a castigar a los médicos, no, a ver, si existe un error, una negligencia, una impericia, si un médico que no es especialista en cirugía plástica hace una cirugía plástica, claro que va a ser penalizado, o sea, eso no hay, eso no hay forma o sea, la sociedad se va a proteger. Lo que va a ocurrir es de que este tipo de delitos en contra de médicos, salvo los expresamente previstos por la ley, se consideran como culposos. ¿Cuáles me refiero que son expresamente previstos por la ley? Por ejemplo, aborto. El que practica abortos en los estados donde no está autorizado es un caso doloso. Él no puede argumentar que no lo hizo con dolo. El caso, por ejemplo, igual de eutanasia, invasión de especialidad. O sea, hay delitos donde no se puede justificar que es con culpa, pero están expresamente previstos en la ley. Entonces, se presentó también, además, bueno, les comentaba esta iniciativa, donde la primera establecía que expresamente fueran tratados los casos como culposos. Con esto no se deja al criterio del Ministerio Público del juez considerar que puedan ser dolosos. Esto es, no hay forma de que el Ministerio Público diga, no, es que yo considero que pudo haber previsto y tal, y como tal es doloso, como hoy sigue ocurriendo. O sea, hoy el tema es que queda a capricho, así lo digo, a capricho de la autoridad establecer si es culposo o doloso. Dice, no, es que yo creo que si no cuidó esto, pues es doloso. No, es que yo creo que si no durmió una noche anterior, pues debió haber dormido y es culposo, es doloso. Entonces, a ver, eso es un capricho, o sea, no puede estar sujeto a un criterio de establecer si es doloso o no. La atención médica per se es de buena fe y culposo, y en caso de un tema es culposo, excepto los casos expresamente previstos en la ley. Que sí hay casos donde sí hay dolo, que les comento el caso, por ejemplo, de la interrupción de embarazos en los casos en los estados que no tienen regulado el tema de el tema del aborto.
Y se presentó otra iniciativa, la cual esa quedó en stand-by, no está dictaminada en diputados, que habla de las cartas excluyentes de responsabilidad. Y este planteamiento se hizo a efecto de que si en la atención médica yo le doy una carta de consentimiento a mi paciente y el paciente acepta los riesgos del procedimiento y ocurriese uno de ellos, me exoneran de responsabilidad y como tal, sí, me exoneran de responsabilidad en caso de que ocurran uno de esos eventos, solamente que tienen que ser eventos debidamente sustentados en literatura médica. Yo les pongo un símil porque es más fácil entenderlo con un ejemplo. Yo tengo un vehículo que estuve restaurando, un vehículo antiguo, y cuando lo llevé al mecánico, el mecánico me dijo: Abraham, tu motor ya no sirve, hay que repararlo. Pero para reparar los motores hay que sacarlos de su lugar y hacerlo afuera. Y me dice, al hacerlo, lo más seguro es de que por las características y años de tu vehículo, toda tu instalación eléctrica se venga y ya no sirva. ¿Te arriesgas o no te arriesgas? Yo le dije que sí. Y pasó exactamente lo que él me dijo. Se vino toda la instalación eléctrica y ya no sirvió. Mi pregunta es, ¿yo podría demandar a ese mecánico? Él me dijo la verdad, él me dijo que era un riesgo y yo asumí el riesgo. Ah, pero lo mismo pasa en la atención médica. A ver, yo voy a intervenir a un paciente médica o quirúrgicamente, le digo cuáles son los riesgos tan sustentados, él los acepta, de ocurrir me debería de exonerar de responsabilidad. Ahora bien, no, la carta de consentimiento no me va a librar de todas, porque en el mismo ejemplo del vehículo, si tengo mi vehículo estacionado en el taller y el mecánico estacionando otro vehículo lo choca, pues ese no era un riesgo del procedimiento. Pues yo fui a una reparación de un motor, no a que me chocara mi vehículo. Lo mismo ocurre, esto es, en la atención médica no me va a exonerar de todas, pero sí al menos de los riesgos derivados de la atención médica cuando yo se los informo al paciente y el paciente en pleno conocimiento y con debida información los acepta. Este es el texto de la adición a la Ley General de Salud que se planteó, que se presentó en la Cámara de Diputados. Dice, cuando la conducta sea realizada por profesionales, técnicos, auxiliares o personal relacionado con la disciplina de la salud, en cualesquiera de sus ramas, conforme a la Lex Artis ad hoc y disposiciones jurídicas aplicables a los procedimientos médicos, y se tenga como resultado alguna lesión o pérdida de la vida, porque son los dos delitos, lesión o muerte u homicidio, se estará a lo dispuesto por el libro primero, título tercero, capítulo 2 del Código Penal Federal. Esto es, solamente se estará a lo dispuesto al tema de los delitos culposos, no a los dolosos. Esto no le doy forma. Si el Ministerio Público, el juez, quiere decir que es un delito doloso, le quiere dar una vuelta u otra vuelta, irse por... No, a ver. Está el artículo de la Ley General de Salud, que es la que regula la atención médica, establece que la atención médica solamente puede ser culposa, o sea, no puede ser considerada como dolosa, y aquí está. Con lo cual no me puedes establecer el tema de dolo, excepto los casos expresamente previstos con la ley, que son los que ya vimos, aborto, eutanasia, practicar el tema de otros temas, pero esos están expresamente previstos en la ley. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para platicarles cuál es el estatus actual que guarda esta iniciativa? ¿Cuál es el proceso de aprobación de una ley en el ámbito federal? Tratándose de una ley general. Cuando hablamos de una ley local, requiere solamente la aprobación del Congreso del Estado. Un dictamen que pasa a pleno, el pleno aprueba y se aprueba. Pues cuando tratándose de leyes generales, que aplica a todo el país, requiere un proceso más meticuloso, más filtrado, más delicado, porque requiere que las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se pongan de acuerdo y voten por mayoría exactamente el mismo texto. Y entonces hay varios supuestos.
Primero, la Cámara de Origen, que puede ser cualquiera, diputados o senadores, presenta la iniciativa. Una vez que se dictamina, la dictamina una comisión, la revisa constitucionales, la mandan a pleno, el pleno la vota, y una vez que la vota, que no es nada fácil, la mandan al Senado, donde vive el mismo proceso, la dictaminan, constitucionales, se van a pleno, y solamente que los dos la voten exactamente igual, está lista para entrar en vigor. Pero eso es muy difícil. ¿Qué pasa si inicia diputados, pasa dictamen constitucional pleno, la aprueban, la manda al Senado y en el Senado le hacen una ligera modificación? Pues entonces tiene que regresarse esa modificación a diputados y hasta que las dos estén iguales, se aprueba. Pero si pasa a diputados y este diputado le vuelve a hacer otra modificación, pues ahora va a mandar al Senado y el Senado así hasta que esté exactamente igual. Por eso una tiene el carácter de cámara de origen y la otra de cámara revisora. Cualquiera de las dos pueden tener esta función. Pues en el caso de nosotros, les comentaba, la cámara de origen, como viene en la diapositiva, es diputados. Entonces, a quien le refiero, el doctor Elías Zíñiguez presenta a su nombre la iniciativa, vive todo este proceso, se aprueba en su comisión, la pasa a pleno es en la cámara grandota que ustedes conocen, se aprueba en pleno el último día del periodo ordinario de sesiones de aquel tiempo y pasa al Senado. Con eso ya se cubrió la mitad del tiempo, o sea, la mitad ya está aprobado. Pero eso no, o sea, es un gran avance, pero requiere la otra parte. Pasa, esta iniciativa que les planteo, pasa al Senado de la República. Se pasa a la Comisión de Justicia y Salud, se dictamina como procedente, se pasa al Pleno y el Pleno se la aprueba también, pero con un pequeño cambio. El pequeño cambio que le hacen desde la comisión es que en lugar de la palabra lex artis ad hoc, dicen aquí estamos en México, vamos a ponerle buena práctica médica. Nada más, es el único cambio que le hacemos. Es un cambio no sustancial, es un cambio solamente, miren, aquí está otra vez, conforme a la buena práctica médica en lugar del ex artis ad hoc. O sea, realmente el cambio es nada. Pero ahí está el cambio. Y como la ley establece que tiene que ser exactamente igual, la regresan a Cámara de Diputados muy confiados de que esto pueda salir adelante. Prácticamente el camino está al 80%, 85%. Llega la Comisión de Salud. Hoy en día la Comisión de Salud tiene estas tres opciones. Primero, aprobarla y pasarla a pleno para que el pleno la vote a favor, ya entre en vigor. Es que sería el mejor de los escenarios. Número dos, realicen nuevos cambios y se envíe nuevamente al Senado con esos nuevos cambios. O tres, la deseche por considerar que ya no es adecuada. Las tres pueden ser. Yo quiero precisar que no atenta contra quien este tema no significa que va a salvar o que van a dejar de estar detenidos quienes invaden una especialidad, porque esta disposición aplica en todos los casos, excepto en los previstos en la ley, como cuáles, por ejemplo, cuáles sí siguen siendo dolosos, a pesar de que lo diga esta adición. El aborto, porque expresamente lo dice la ley. En los estados donde no está regulado, por supuesto. Porque ahí no hay forma de decir que no hay dolo, que no sabe qué es lo que está haciendo. O que lo está haciendo de buena fe, contrario a la tradicional buena práctica médica. La eutanasia, que es ayudar a morir a una persona. Y les voy a poner un caso, para que puedan, un caso análogo. El caso de los accidentes automovilísticos. Hay una disposición que establece que todos los accidentes automovilísticos son tratados también como culposos, que no se consideran dolosos graves. El homicidio derivado de un accidente automovilístico
tradicional, digo, hay casos donde si estaba bajo influencia de psicotrópicos, alcohol, etcétera, podía agravarse, pero tradicionalmente los accidentes automovilísticos derivados del uso de vehículos no son considerados como graves. Un homicidio de un accidente no se considera grave, sino como culposo, o sea, no doloso, sino culposo. No se tuvo la intención de causar un daño. Pero yo recuerdo un caso, y seguramente muchos de ustedes, donde graban un desfile de una escuela en una calle, llega un señor en una camioneta, una pick-up, se enoja porque estaban interrumpiendo la calle, se baja, los mueve, no se mueven, agarra su carro y no le importa, los atropella y los mata. Eso, a pesar de que esté previsto en la ley, que es un caso que él pudiera argumentar que la ley contempla que los homicidios derivados de accidentes automovilísticos o en vehículos no son dolosos, evidentemente era un caso doloso, porque no podía argumentar que no tuvo conciencia de su intención. Pero lo mismo ocurre en los casos de quienes, no siendo médicos, o quien no siendo especialistas realicen determinados procedimientos, tengan esta sanción como dolo. Pero eso no implica que el resto de la atención médica pueda ser considerada dolosa, simplemente porque el Ministerio Público del juez le encuentran una interpretación para considerarlo doloso. Mis conclusiones. Primero, no podemos esperar un nuevo caso de un médico detenido para generar acciones y se descubra que quienes no han participado pudieron haberlo hecho. Esto es el que esta iniciativa ya termine y sea aprobada nuevamente con esta adición en diputados, depende de todas las agrupaciones médicas, de lo que hagamos día con día y podamos estar unidos a las agrupaciones médicas para dar este último tirón. Pero sería muy lamentable que siguieran deteniendo médicos, incluso de nuestra especialidad, me refiero de cualquiera de de especialidad, y no se descubre que no hemos hecho nada para poderlo evitar, como recientemente se ha ocurrido con médicos anestesiólogos. Yo invito a la Federación de Anestesia, a la Federación de Ginecología, a todas las agrupaciones médicas a poder participar con nosotros en a cirugía plástica, por supuesto, a participar en este gran proyecto que sin duda el principal beneficiario será el propio médico. Segunda conclusión, esto es importante que el médico tenga certeza jurídica de su ejercicio profesional, que no tenga miedo de estar atendiendo pacientes y correr el riesgo de estar retenidos. En verdad, es triste ver cómo los médicos hoy me preguntan, ¿no hay Abraham? Y no me va a pasar que me detengan porque atendí un paciente de gripa. Así, o sea, esto no puede ser que lleguemos a un tema de temor de ejercer una profesión. Y por supuesto que esto ocurre en todos los niveles con todos los médicos. No hay un médico que les pueda decir, es que el médico que diga, a mí no me pasa porque soy muy cuidadoso, eso no es, o sea, eso le pasa a cualquier gente. No tiene nada que ver con cuidadoso, no. Pasa porque hago 10 procedimientos diarios o 10 atenciones médicas diarias por 5 días a la semana, por 50 tantas semanas al año, depende del año, más por todos los años de ejercicio profesional, las posibilidades de que en todos los casos me vaya bien son realmente remotas. Entonces no hay forma de que alguien me diga, a mí no me pasa. De verdad se los comento. Entonces, no podemos seguir ejerciendo sin tener esa certeza jurídica de nuestra profesión, de los profesionales de la salud. Y esto, de ninguna manera, impide un procedimiento legal impide el acceso a la justicia a los pacientes. Esto es, no significa de ninguna manera que si sí existió, que si nos encontramos en una hipótesis de responsabilidad médica, no impide que se indemnice al paciente. Como vieron, la iniciativa tiene como finalidad que no detengan al médico,
solamente que no lo tengan al médico, que es un gran avance. Si se es uno responsable, ya es otra materia. Pero particularmente ese es nuestro objetivo y yo espero que con la participación, muy importante que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Medical Legal Center MX, no duden. Yo publico mucho, por favor, ayúdenos a darse de alta en Instagram, me gusta mucho Instagram, pero también Facebook, Facebook e Instagram, ya tenemos TikTok también. Yo ahí no he publicado todavía, pero pues, espero que próximamente, si ustedes me motivan, con mucho gusto lo haga. Pero vuelvo a reiterar que es importante, muy importante la participación de de cada uno de los médicos que puedan tener una participación en el Congreso de la Unión. Con mucho gusto, escríbanme. Yo les voy a dejar aquí mi correo, mi WhatsApp, quien tenga, o en el Instagram, yo veo mucho el Instagram, si tienen una forma de poder en el Congreso, en Cámara de Diputados, en el ámbito federal, poder influir como, individual o como agrupación para que esta iniciativa pueda entrar en vigor, creo que se lo van a agradecer toda la comunidad médica. Ahora sí, querido Armando, estoy listo para preguntas. Muchas gracias, Licenciado Abraham. Pues sí, sin lugar a duda, yo creo que una de las tareas que teníamos y que de forma usted ahorita nos hace el favor de invitar es a crear esa sinergia entre todos los miembros de la comunidad médica para hacer valer sus propios derechos. Sin duda alguna, este trabajo nos toca a todos y bueno, en la mejor disposición de siempre acompañarnos. Parte de esta plataforma es su objetivo, lograr esa integración en esta gran comunidad que sume y multiplique en pro de la tranquilidad y los derechos de todos los profesionales de la salud. Y bueno, pasamos a los comentarios. Bueno, muchas felicitaciones, muchos saludos desde toda la República Mexicana. Nos dice Wilber Ortega, ¿y qué pasó entonces con los anestesiólogos y su ilegal detención entonces? Bueno, en el caso particular, cualquier detención de un médico, excepto que esté vinculado con otros delitos, como el que les comentaba, el de cohecho, detenciones por otras cosas, o por tráfico de medicamentos, etcétera. O sea, por una atención médica tradicional, cualquier detención es ilegal. Y si se dio, como lo vimos recientemente con anestesiólogos, fue una detención que no fue adecuada. Esto es, fue porque el Ministerio Público y el juez encontraron y le dieron vuelta para establecer que la atención médica era dolosa, cuando eso no se da. Y hay que dejarle muy claro al Ministerio Público y al juez que la atención médica per se es de buena fe. Y dolo implica que yo tenga la intención de causar un daño y eso no lo vamos a encontrar en la atención médica. Y bueno, lo que tenía que, por supuesto, hubo médicos que estuvieron detenidos mucho tiempo, otro que tengo información que sigue detenido. Eso no puede darse en la atención médica tradicional, salvo los casos que les comento, que donde sí hay dolo, que es eh, eutanasia, aborto y algunos otros, pero no porque tuvo un descuido. O sea, el que haya tenido un descuido no implica incluso esta circunstancia. Les pongo un caso. En el caso de vehículos, yo pude estar volteando y no, es más, pasarme el semáforo. Claro que es un descuido. Y eso no implica, y a lo mejor al pasarme el semáforo, porque no lo vi, hay un accidente, fallece alguien, es un homicidio, y ese homicidio no es un homicidio doloso, es un homicidio sin intención. Lo mismo ocurre en la atención médica, incluso pude distraerme, cualquier cosa tradicional y no puede considerarse esa circunstancia como dolosa y por supuesto que todas esas detenciones son ilegales. Muy bien, gracias. Un comentario de Manuel Brambila nos dice, perdón, ¿en qué consistían las garantías que mencionó usted? ¿Las qué, perdón? Las garantías. Cuando habló de, no recuerdo si del caso de los médicos 16 o del caso Oaxaca. Mencionó algo sobre las garantías. Bueno, todos los médicos,
todas las personas tenemos determinadas garantías. Antes eran garantías constitucionales, ahora son garantías individuales, que eran del artículo 1 al 29 constitucional. Hoy se llaman derechos fundamentales, más todavía derechos humanos, los que son inherentes a las personas. Y por supuesto que tenemos el derecho en el caso de los médicos, de establecer que la atención médica no es dolosa per se, incluso con todas las vicisitudes de la medicina. Doloso es que yo vaya directamente consciente a ejecutar un acto indebido, pero el que yo practique una anestesia incluso y que cometa errores como de aseo, de asepsia, eso no puede ser considerado como un tema de dolo. O sea, el médico no iba, a pesar de que incumplió con determinadas medidas, no iba con la idea de causarle un daño. O sea, él no quería, no decía, voy a matar a una persona. Y eso lo tiene que tener claro por eso la importancia de esta iniciativa, de que yo pueda tener un argumento en caso de que un Ministerio Público juez quiera contemplar esta atención como dolosa, decir, no, mira, aquí está la Ley General de Salud y establece que toda la atención médica en estos supuestos, sacándolos expresamente previstos por la ley, no me los puedes considerar como dolosos. Me los tienes que manejar como culposos en términos de tal título, tal artículo que contempla esta ley, que es una ley general y que aplica a todo el país. Y no implica estar en un código penal para que la puedan aplicar. Ok, justamente un comentario de Wilber Ortega decía que esta reforma requiere también de forma paralela una reforma en los códigos penales. Pero bueno, usted acaba de mencionar que ya no es necesario. No es necesario porque estamos hablando de una ley general. Yo les ponía ahorita el caso de, por ejemplo, narcomenudeo. Hoy en día lo pueden ver los juzgados estatales. Y no está, ¿dónde está el tema narcomenudeo? Todo está en una ley general de salud. Precisamente la ley general de salud es la que contempla, por eso se llaman delitos contra la salud, porque están previstos en la ley general de salud, no están busquen en el Código Penal, no están ni en ningún Código Penal ni en el federal, ni en el nacional, ni en no habla, o sea, el procedimiento se lleva conforme nacional, pero no está ni en el sustantivo federal ni en los sustantivos estatales, es igual, por eso son las leyes generales. De acuerdo. Nos preguntan, ¿y el dolo eventual dónde entraría entonces? Yo les pongo un ejemplo, para que lo conozcamos con ejemplos mucho más fácil, porque cuando les leo qué es un dolo eventual, se quedan en la misma. Bueno, ¿qué es dolo? Es cuando tengo la intención de causar un daño. El caso más común, acción de un arma de fuego en contra de otra y provoco que esa persona fallezca, es homicidio doloso. O sea, iba con esa intención. Yo, culposo, voy en mi vehículo, se me atraviesa una persona, lo atropello, es un homicidio, sí, porque fallece, pero es culposo. No tenía la intención de causar ese daño. ¿Cuál es el dolo eventual? Hay una persona en una joyería, asalta la joyería, se va e inicia una persecución con la policía y en ese momento va cruzando una persona adulto mayor con dificultad para caminar, con su bastón, cruzando la calle. El semáforo está en alto para el delincuente y el delincuente dice, a ver, yo no quiero matar a esa persona. Es más, ni en la vida lo hago, no le quiero causar un daño, pero eventualmente tengo que tomar una decisión. ¿Le sigo o me detengo? Dice, no quería causar un daño, pero le sigo. Él pudo haberlo evitado. Se detenía y lo evitaba. Pero en ese momento tomó una decisión de un dolo que no lo tenía previsto, como el que accionaba el arma de fuego, pero en ese momento tenía una alternativa y toma esa decisión. Eso es dolo eventual. De acuerdo. Nos dice Leonora Bendaño que siempre se debe de ser objetivo y no hacer decisiones basadas en lo que se piensa. Esto es que tristemente sucede y las evidencias son las que deberían de hablar en todos los casos. Exacto. Y además yo no me encuentro, Armando, ningún caso donde un médico se pueda encontrar con dolo eventual, donde diga, a ver, aquí tengo ganas de darle como que sí le doy y no le doy, o sea, como que sí le hago daño, pero no le hago daño. O sea, no va a haber un caso de dolo eventual, salvo los casos previstos por la ley.
Sí, me entender, pero no va a haber un caso de un dolo Sí. eventual en un caso de una atención médica tradicional. Ok, Daniel López Centeno, ¿y qué consideran buena práctica médica? Bueno, se refiere a lo que hoy llamamos lex artis ad hoc, o sea, que se haga conforme la lex artis. Lo que no se valdría es que se encontrara a una persona que no hizo la especialidad, por ejemplo, que no haya hecho la especialidad en cirugía plástica y que esté llevando a cabo cirugías plásticas, o que esté haciendo liposucciones, o el caso que yo comentaba con el doctor, el expresidente ya de la AMCPR de Monterrey, de un caso que incluso me enseña el video donde está una mujer, una enfermera haciendo una liposucción en un consultorio. O sea, eso no podemos hablar de una buena práctica médica. También preguntan acerca de las situaciones de aborto. En los casos de aborto seguro que establecen las instituciones de salud, ¿qué es lo que sería, legal o ilegal? No, ahí es legal, por supuesto que es legal porque lo contempla, está previsto en la ley. Me refiero a abortos, Armando, en los estados donde no está regulado y en donde lo hacen en clínicas clandestinas. Eso sí es un tema con dolo, es un tema que puede ser considerado una atención médica dolosa. Ok, Humberto Benítez dice, ¿la intencionalidad está obsoleta o sigue siendo un argumento válido en algunos casos? En todos los casos debe ser un argumento. Si tenía la intención de causar un daño, no. Y por eso con esta iniciativa de descriminalización del acto médico, debe establecerse expresamente que la atención médica es de buena fe, como se plantea, y que en caso de hay dos delitos que se cometen, lesiones y homicidio. En cualquiera que se cometiera, se tiene que tratar en los términos del capítulo de delitos culposos, no dolosos. Gracias. Bernardo Martínez, en estas injusticias de acusar al médico, actualmente procede la contrademanda por difamación. ¿Qué se debe realizar, ya que también debe haber consecuencias para la otra parte? Por lo que lo ideal es defender al médico e iniciar un proceso de contrademanda. ¿Qué opinan? Yo estoy completamente de acuerdo. Cuando existe una reclamación de un paciente y esta resulta infundada, por supuesto, el capital más importante del médico, después de su propia vida, en el ámbito profesional me refiero a su imagen. Y cuando esta es dañada, derivada de una denuncia improcedente, porque creían o pensaban que se habían hecho de una manera inadecuada las cosas, por supuesto que lo procedente sería presentar una contrademanda. De acuerdo. María Guadalupe Flores, muy interesante la plática. ¿Qué hacer cuando en las instituciones no hay material, medicamento o valoraciones de otro especialista que se requieren? Documentarlo. Cuando en las instituciones hay tres temas de obsolencia. Primera, de recursos humanos. No hay suficientes recursos humanos. Me encuentro hospitales. Hay una política pública de no rechazo a pacientes embarazadas y me encuentro un lugar que tiene lugar para 20 y tiene 50 y tiene 2 residentes y un médico. Eso pasa los domingos y no lo documentamos. Es falta de recursos humanos para la salud, falta de infraestructura, no tengo lugar, por eso están en el piso, y falta de insumos. Después, falta de equipamiento y falta de medicamentos. Todo esto tengo que documentarlo. El problema es que no lo documento. Y entonces cuando viene un problema, viene un perito y el perito piensa que estaba en Houston. Y entonces dice, no, es que el médico no hizo esto, no hizo el otro, no, a ver, espérame, estaba yo solo y tenía 2 residentes y tenía 50 pacientes en lugar para 20. Entonces, lo que tenemos que hacer en todos los casos es documentar. Muy importante documentar. De acuerdo. Ahí nada más como un aviso, justamente en una de nuestras publicaciones de redes sociales tenemos algunos tips que ilustran el llenado del expediente de una forma sencilla y lo que es esencial para tener la nota debidamente registrada. Por eso alguien que preguntaba cuál era el Instagram es Medical Legal Center MX y ahí yo personalmente lo veo casi todos los días. El Facebook también, pero más veo Instagram. Entonces ahí me pueden escribir. El de Medical Legal Center estamos muy activos y pueden compartir. Y siempre publicamos, como dice el licenciado Armando, tips importantes para la comunidad médica. Sí, también Isabela González dice, es muy importante estar actualizados y contar con la información correcta
Ya lo decíamos también, bueno, además de que usted se pone a la disposición directamente de forma personal, pues la empresa ofrece ese servicio para poderles informar debidamente de todo lo que acontece en el ejercicio profesional hoy día de la medicina en México. José Gutiérrez, los médicos estamos muy vulnerables para las acciones jurídicas. Yo creo que aquí es donde entra la iniciativa que usted propone de esta conjunción de esfuerzos para lograr mejores derechos y las reformas sustentables que eficienticen su ejercicio profesional y garanticen su quehacer profesional. De acuerdo. Dice Mónica Tejeda, gracias por el apoyo y orientación a los grupos médicos. Gabriel Fernández, la certeza jurídica aplicada al médico que es considerado como delincuente por cometer un delito culposo, ¿de qué serviría si la autoridad tiene la capacidad caprichosa de no evaluar adecuadamente el ejercicio profesional y el acto médico? Bueno, por lo pronto serviría de que no hubiera detenciones. Sin embargo, muy importante, como lo hemos venido viendo, que la autoridad, efectivamente, gran parte de los casos se alargan o se llevan a un proceso inadecuado precisamente por el desconocimiento de la propia autoridad de este tipo de eventos médicos. De acuerdo con él. Muy bien. Nos dice nuevamente que si puede poner en el chat el Instagram, por favor, Con mucho gusto. para que puedan estar en comunicación. Nereida Jiménez, gracias por compartir, por el gran trabajo de hacer valer nuestros derechos como profesionales de la salud. Marco Antonio Vázquez, ¿cómo pueden las asociaciones médicas presionar a la Cámara de Diputados? ¿Alguna Viendo. publicación? ¿Alguna carta directa a la No, Cámara? que nos contacten. Ya puse mi correo electrónico también. Si me contactan, con muchísimo gusto podemos, o por WhatsApp, está ahí en mi teléfono, por WhatsApp podemos, nos contactan. Este tema lo trae la Federación de Ortopedia y con mucho gusto nos coordinamos para todas llegar y con presencia, con reuniones, asistir a las siguientes reuniones que estamos teniendo en diputados, que nos acompañen. Eso es muy importante. Muy bien. En el mismo tenor, ¿podrían los sindicatos de las instituciones cooperar para que la iniciativa proceda? Sin duda, por supuesto que sí. También nos pueden contactar y lo haríamos con mucho gusto. Nos pregunta José Gutiérrez, ¿existe un plazo para que una demanda legal médica ya no proceda? Sí, hay un plazo de prescripción de acuerdo al tipo de lesión que se haya ocasionado. En caso de homicidio, más o menos depende de las circunstancias, de 5 a 7 años. Normalmente 5 cuando son culposos. Lo saluda la doctora Bernadette Casillas, a quien también saludamos. Le mandan felicitaciones del Colegio de Cirujanos Generales de Baja California, que al parecer estuvo por ahí recientemente, nos dicen. Pregunta Gabriel Ruiz, ¿aplica a médicos en preparación de una especialidad o a residentes esta iniciativa o esta propuesta? A todos los médicos, ya siendo médicos, sí requieren ser médicos. Ok, Araceli Pérez, buenas noches, licenciado Abraham, pendiente siempre de la iniciativa y que pueda ser una realidad. Saludos desde Oaxaca. Bueno, ya nuevamente nos piden del Instagram, ya lo anotó. Esta iniciativa beneficiará importantemente al médico siempre y cuando cumpla con todos los lineamientos y la buena práctica médica. Por ello será necesario que las cartas de consentimiento informado ahora sean más completas, personalizadas y específicas. Pues bueno, licenciado, a ver si también lo invitamos, porque tenemos varios comentarios de que más adelante nos dé un tema sobre los consentimientos informados en casos especiales también. Que Yo encantado. Bastantes cuestionamientos al respecto y usted lo mencionó como uno de los puntos del caso Oaxaca. Jorge Esteban, ¿qué hacer cuando tenemos un paciente casi agonizante y debe entrar a cirugía y el pronóstico y porcentaje de mortalidad es elevado? Y los familiares no entienden la gravedad y el paciente muere y después demandas de los familiares por negligencia. Bueno, por eso hay que documentarlo. Cuando las cartas de consentimiento todas tienen un rechazo también. Y yo tengo que darle la alternativa a la familia y si la familia o el responsable directo del paciente me firma que yo le ofrecí el procedimiento y que él no quiso,
me exonera responsabilidad. Hoy en día, en 20 y tantos años que llevamos haciendo casos de responsabilidad médicas, me he encontrado, si acaso, 2 casos de rechazo de carta de consentimiento. Esto no lo documentamos. Si a mí yo le digo, oiga, esto de procedimiento hay que hacerle, me dice que no, fírmeme donde dice que no, y está la carta de consentimiento, y todas abajo tienen una parte de rechazo. Fírmemela que no, aquí está, yo le expliqué todo, fírmemela. Pero no lo hacemos. No quiere, pues no quiere. Pero no lo documentamos. Entonces, importante documentarlo. De acuerdo. Buenas noches, excelente tema. Apoyo el tema de la elaboración de consentimiento informado. Sí, siguen las propuestas para un tema más concreto para hablar de los consentimientos. Pues bueno, creo que estamos terminando. En general ya son preguntas de las que dimos respuestas. Pues yo le invito al licenciado a que nos dé su conclusión, sus comentarios finales para poder cerrar este programa y agradecer como siempre su valiosa participación. Bueno, por ahí vi también un mensaje de la doctora Liz López. Ella siempre muy valiosa de Aguascalientes, ella y no lo leyó ahorita, Armando, ¿eh? Lo que pasa es que tiene tantas felicitaciones que preferí darle cauce a las preguntas o comentarios, pero ahora felicitamos y agradecemos siempre la presencia de todas las personas que se suman al esfuerzo de este trabajo que hace la empresa, de este webinario, y a todos los que nos apoyan en las pantallas, ¿verdad? O los micrófonos, que es muchísima gente afortunadamente, y a los cuales agradecemos siempre la colaboración para que sigamos creciendo en este programa. Pues mi último mensaje final, Armando, y al público en general, es trabajar. Hoy en día hemos visto durante muchos años que los gremios médicos a veces no tienen las mejores relaciones. Hoy es el momento de cerrar filas y por primera vez en muchos años destacar la fortaleza que tiene la comunidad médica en un tema tan sensible como es la detención derivada de los casos de responsabilidad médica. Si logramos este paso, si damos este gran primer paso, estoy seguro que podríamos dar muchísimos más de todas las reformas e iniciativas que requiere la profesión médica, y podríamos sin duda, como en Estados Unidos, tener un lugar en el Congreso con una voz permanente de médicos en las comisiones de salud, con médicos que han estado en la medicina. Y yo con esto cierro mi participación, no sin antes pedirles en realidad a los líderes de las agrupaciones médicas nacionales podamos avanzar de manera conjunta asistiendo a estas sesiones en el Congreso. Tienen mis datos, están en el chat aquí de esta sesión, y yo encantado de poder conjuntar los esfuerzos de toda la comunidad médica. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, gracias a todos ustedes. Buenas noches al licenciado Abraham. Les recordamos que estamos presentes nuevamente. Puede repetir este programa, compartirlo. Mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Tan solo tiene que teclear Medical Legal Center y encontrará los programas de Masterclass y La Voz del Residente debidamente ordenados para que usted pueda compartirlo o revivirlo. Asimismo, como lo mencionó el licenciado Abraham Dávila, seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, o directamente también en nuestra página publicamos blogs con información importante. O directamente, si usted tiene alguna duda, requiere alguna asesoría, sea afiliado o no afiliado al Medical Legal Center, por supuesto que estamos en la mejor oportunidad de poderle servir y atender. Tan solo tiene que marcar el teléfono 800-215-0818 y a través de nuestra atención a afiliados estaremos con la mejor disposición de poderle servir. También puede mandarnos un correo a atención.mlc@gmail.com y con gusto estaremos dando respuesta a sus preguntas o comentarios. Finalmente, quiero invitarles a que nos sigan nuevamente dentro de 15 días en un programa más de Masterclass y que soliciten ponencias para su agrupación, asesorías para la constitución de su colegio médico. Este fortalecimiento nos va a permitir seguir trabajando día a día y estar multiplicando estos esfuerzos que puedan consolidarse más rápidamente. Así es que muchas gracias a todos nuevamente. Buenas noches. Despedimos el programa. Lo despedimos usted, licenciado Abraham. Muchas gracias por su valiosa participación y cordialmente invitados a seguir conectados en un Masterclass más. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego.